Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández y hoy los llevaremos a Ucrania. Comenzamos. El 24 de febrero de 2022, la vida de millones de personas cambió por completo en Ucrania. A 2 meses de la guerra, más de 5 millones de refugiados han buscado protección fuera de las fronteras de su país. Más de 1 millón retornaron y al menos el 17% de la población tuvo que desplazarse internamente, según estimaciones de la ONU. En el reportaje que verán a continuación, nuestra compañera Catalina Gómez y Oriol Gallard hicieron un recorrido por distintas ciudades del oeste de Ucrania para mostrar la travesía de quienes abandonaron el país, dejando atrás toda una vida, sus pertenencias y sus familiares. También documentaron la historia de quienes se quedaron a resistir y a combatir en un ambiente inhumano y hostil. Catalina se encuentra hoy con nosotros desde Dnipro. Gracias por acompañarnos. Catalina, hicieron un recorrido bastante completo por el suroeste de Ucrania y se encontraron a muchas personas huyendo y a otras aferrándose a su vida bajo el ataque de las bombas. ¿Qué fue lo más impactante entre todas estas historias humanas que conocieron? No, cada historia fue bastante impactante, pero en lo personal, y creo que para el resto del equipo nos impactó la cantidad de personas mayores, muchos de ellos pensionados, especialmente mujeres que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, que nacieron bajo la Unión Soviética, que vivieron muchísimos años y que actualmente viven en refugios, en solitario, tratando de sobrevivir con la poca ayuda que les queda y tratando de darse apoyo entre todas ellas, especialmente en grandes ciudades como Mykolaiv, una ciudad de 500.000 habitantes que fue un gran bastión muy importante durante la Unión Soviética, o en Zaporilla o en el mismo Dnipro. Así que fueron esas historias de personas mayores las que tal vez nos impactaron, y obviamente los niños, pero los niños especialmente cuando salían del país con el trauma que les daba dejar a sus padres. Recordemos que los hombres no pueden salir, hombres entre 18 y 60 años, porque hay una ley marcial que lo impide. Sí, Catalina, a más de 2 meses del conflicto, la guerra se convirtió en un estilo de vida en el país. ¿Cuál es el ambiente que persiste en estos momentos en Ucrania? Pues hemos regresado y apenas empezamos a volver a ciudades que ya habíamos visitado, como Odessa o Mykolaiv, por ejemplo. En Mykolaiv la situación está en medio de la batalla, está siendo atacada constantemente porque es una ciudad estratégica, por ejemplo, y no hay agua en absoluto. Todo el mundo tiene que recoger en galones, llevarlo a su casa, los baños no funcionan, pero aún así las personas que se quedaron empiezan a reactivar su vida, de aprender unas dinámicas que hace un mes, por ejemplo, no tenían. Hemos visto lugares abiertos, personas yendo a tomarse un café, a hacer una vida diaria. Todo esto bajo las alarmas y los bombardeos. Entonces, cada vez que suena una alarma, la gente ya sabe cómo distinguir. Si la alarma solamente es para el área de Odessa y Mykolaiv, inmediatamente van a los refugios porque piensan que es más inminente. Si la alarma es para todo el país, pues ya piensan que va para otras regiones. Cada cual ha ido aprendiendo sus dinámicas y muchos han tomado la decisión de que, por más mal que la están pasando aquí, es su país, es su casa, es su familia, y que irse solamente les traerá mayores problemas. Eso nos hemos encontrado incluso con mujeres jóvenes, con hijos pequeños, que han tomado esa decisión. Gracias, Catalina. Aquí la historia. Este nuevo tren que hace su arribo a la estación húngara de Sajoni es la vía de escape de un nuevo grupo que huye de Ucrania. Como ha sucedido desde el 24 de febrero, la mayoría son madres con sus hijos y algunas personas mayores que todavía soportan la dureza del camino. La ley marcial impuesta por el gobierno desde el comienzo de la guerra impide que los hombres menores de 18 y mayores de 60 años las acompañen. El padre murió. Estamos solas. Somos solo 2 chicas. No tenemos más familia en Ucrania, solo nosotras. El miedo a morir queda al otro lado de la frontera, pero la angustia se magnifica al llegar. Temen por quienes se quedaron y al futuro incierto al que se enfrentan. Natalia es cirujana
puso a un lado su profesión en este momento en que su labor es más necesaria que nunca para proteger a sus dos pequeños de 7 y 5 años. They miss for him, and they scared that we don't see more of him. Apenas unas cuantas personas toman el tren que hace la ruta inversa, rumbo a Ucrania. Una de ellas es Ana, una asistente de vuelo a quien la guerra sorprendió por fuera del país. Ahora regresa a recoger a su hija y a su madre en Kiev, para luego llevarlas a un lugar seguro en el oeste del país. Por teléfono ella me dice, madre, todo está bien, y se ríe. Y yo lloro mucho porque yo tengo más conocimiento de lo que está pasando que ella. Una vez en la estación ucraniana de Chop, aparecen los hombres que no se ven al otro lado de la frontera, pero también las imágenes desgarradoras que dejan las despedidas. Alexander ha venido a dejar a Ana, su prometida. La pareja planeaba casarse en los próximos meses. Por el momento ella irá a Alemania y él volverá a Kharkiv, la segunda ciudad del país, a dar apoyo a las personas que viven bajo los bombardeos. Lo más terrible es que hay gente que está en una situación mucho peor que la mía ahora mismo. Con zonas como Kharkiv, en la región de Kiev, como Bucha o Irpin. Allí mucha gente inocente está sufriendo, especialmente niños. Gente que ni siquiera puede escapar de allí. Después de atravesar los montes Cárpatos se llega a Ivano-Frankivsk. Aquí no todos han querido esperar a que termine la guerra para cumplir sus sueños. La oficina de registro es visitada cada día por decenas de parejas que han decidido adelantar sus planes de boda o que han decidido concretar una decisión que habían aplazado, como Olga e Iván. Viven juntos hace 5 años y tienen 2 hijos. Como esposa de militar, considero que me debo quedar en Ucrania. Y creo que todo va a estar bien. No quiero dejar mi casa e ir a otro lugar. Han conseguido que las autoridades hagan una excepción y aceleren una ceremonia que generalmente debería programarse con meses de anticipación. La partida de Iván al frente de batalla no da espera. Este es un momento marcado por la alegría, pero también por el miedo y la tristeza. Esta es la primera vez desde el comienzo de la guerra que tengo las primeras lágrimas. La vida, como la conocían, dejó de existir para los ucranianos y cada uno intenta adaptarse a la nueva realidad. Bogdana es chef de profesión y desde hace años trabaja en un restaurante. Ha decidido hacer un entrenamiento militar para estar preparada ante una eventualidad. Tengo un hijo pequeño y entendí que si no estaba preparada para protegerlo, ¿quién más lo iba a hacer? Tengo que confiar en mis capacidades. A pesar de haber sido atacada unas cuantas veces desde el inicio de la guerra, sigue siendo un lugar seguro para cientos de miles de personas que han buscado refugio en esta región del país. Natalia Chaplinska lidera una red de psicólogos que busca darles apoyo cuando llegan a centros de recepción como este. La mayoría de estas familias han huido de sus casas sin nada. Hablamos con quienes llegan sobre esos miedos, los apoyamos o les ayudamos no a quitarse el temor, sino a comprenderlo y aceptarlo. Quitarse de esta situación es imposible, pero saber cómo comportarse apropiadamente es muy importante. Zaporilla es el punto de llegada de aquellos que han tenido suerte y han podido escapar del infierno que se vive en Mariupol. En este gran almacén les dan el apoyo que necesitan para estos primeros momentos. Ana ha logrado huir con las mujeres de su familia, pero los hombres se quedaron atrás. Su abuela sufre porque no tiene cómo comunicarse con ellos. El 80% de la infraestructura de la ciudad está destruida, lo que hace imposible para la gente vivir allí. Miles de personas han quedado sin casas. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, se esconden en los sótanos sin gas, agua ni electricidad y sin conexión a internet. Algunas familias denuncian que la única opción que les daban para salir era hacia Rusia.
Este es el caso de Irina, que después de días de angustia logró encontrar la manera de llegar hasta aquí, junto con su madre y su abuela. Los voluntarios que estaban allí cuidando de nosotros nos dijeron que solo teníamos una vía para salir de allí y que esa vía era Rusia. Nos decíamos que no podíamos volver a Ucrania, que nuestra única salida es Rusia, Donetsk o Rostov, solo Rusia. Este grupo de personas se organizan para emprender el camino opuesto. Buscan ir a Mariupol y salvar a los suyos. La mayoría no tiene contacto con ellos desde hace semanas. Julia no tiene carro. Busca que uno de estos conductores la lleve hasta la ciudad para rescatar a su madre. La última vez que me comuniqué con ella fue el 4 de marzo y estaba en la casa. Se escondía en un closet. El refugio antibombas estaba a 15 minutos de su casa y por eso decidió quedarse allí. Hoy no ha tenido suerte, pero le han prometido que si pueden, pasarán por la casa de su madre para saber cómo está. Los autorizados son estos 50 coches. Solo 2 por vehículo. Una vez dentro de Mariupol, se enfrentarán a su propia suerte. Todos son conscientes del riesgo que corren. Dimitri ha logrado que un amigo de la familia haga el recorrido con él. Su intención es rescatar a sus padres, de quienes no tienen noticias hace más de 20 días. No hago otra cosa que pensar en ellos. Zaporilla también acoge a miles de personas que huyen de otras poblaciones del sur del país que constantemente son atacadas, como la ciudad de la que viene Ana. Ella hizo parte de una caravana improvisada por las autoridades de la población de Gulaipol para evacuar a mujeres y niños en medio de una noche donde el asedio se veía inminente. Tiene bajo su responsabilidad cuidar de su madre y sus 5 hijos. Ellos están atacando todo. No les importa para nada si hay casas, si hay civiles. Eso no detiene sus ataques. Ahora nuestro pueblo está destruido. Actualmente viven en el campus de un centro educativo que les ha dado refugio. Pero les preocupa lo que venga más adelante. No tienen dinero para moverse hacia lugares más seguros de Ucrania y la guerra se siente cerca. Cada vez que suenan las alarmas, se dirigen de nuevo al refugio. Aquí pasamos la mayor parte del día. Tras recorrer 80 kilómetros hacia el norte, llegamos a Dnipro. El padre Dimitri lleva la túnica y el gorro que caracteriza a la iglesia ortodoxa ucraniana, pero también las botas militares que lo identifican como responsable de dar apoyo al ejército en esta región. Este monumento recuerda una realidad que parece haber quedado olvidada con la invasión. La guerra en el país comenzó en 2014, en la región de Donbass y con la anexión de Crimea. 650 personas han muerto desde entonces, solo de esta parte del país. Todos los muertos en estos años están aquí. Al comienzo, la mayor parte de ellos eran personas temporalmente no identificadas. En las últimas semanas han ido llegando nuevos fallecidos. Muchos de ellos son originarios de otros lugares de Ucrania. Esta tumba pertenece a un joven de Mykolaiv, una ciudad en las cercanías del Mar Negro, que es permanentemente atacada por los rusos. Estas personas, estos soldados enterrados aquí, fueron conscientemente a defender nuestra madre tierra de Rusia, de la fascista Rusia. En Mykolaiv, este es el escenario que encontramos. Aquí la mitad de la población de 500.000 habitantes ha abandonado la ciudad. A las afueras de la morgue, esta familia llora la muerte del padre de Ana, que daba apoyo a la población en una escuela que fue atacada. Estaba en un colegio y una bomba cayó en el edificio. Solo pudimos encontrarlo a los 3 días, solo hoy. Los cuerpos que se acumulan en estos cuartos son la evidencia de la crudeza de esta guerra. Aquí se mezclan militares con civiles. Hay misiles o bombas en casi todos los jardines. Eugeni nos conduce hacia su barrio, atacado constantemente por la artillería rusa. Él y su familia decidieron desplazarse hasta otro sector de la ciudad, pues para ellos era imposible continuar viviendo de esta manera. Pero no todos quieren ni pueden abandonar el lugar. Lubov viene a darle vuelta a su casa, hoy invivible. Actualmente pasa la mayor parte del tiempo en el refugio.
No tengo ninguna opción para irme del país. No tengo familiares ni amigos en el extranjero. No quiero convertirme en una molestia para nadie. Por eso me quedaré a la espera de mejores tiempos. Cientos de personas mayores han quedado atrapadas en medio de la guerra. Muchas de ellas fueron testigos de la Segunda Guerra Mundial y de la Unión Soviética. Marina nació bajo la cortina de hierro, su padre era ruso y su madre ucraniana. Yo soy rusa y estamos siendo asesinados por Rusia. ¿Por qué razón? Somos hermanos y amigos, vivimos cerca, no queremos nada malo para ninguno. El balcón y el techo de su apartamento quedaron destruidos, así como muchos otros apartamentos de este complejo residencial a las afueras de Mykolaiv, que estuvo muy cerca de ser tomado por las tropas rusas. Desde entonces, este grupo de mujeres, todas mayores y solas, prefieren pasar la mayor parte del tiempo en el sótano, donde se protegen de las bombas. Vivimos en permanente tensión. Vamos a la farmacia y no hay nada, no hay esto ni lo otro. Y no somos jóvenes, todas tenemos la tensión alta, no somos jóvenes. A 130 kilómetros al occidente se encuentra Odessa. Aquí, cada día decenas de hombres y mujeres llenan costales con arena de las costas. Cada uno siente que su responsabilidad aportará a la defensa de la ciudad. Este esfuerzo ha permitido que Odessa sea hoy una ciudad fortificada. Las barricadas construidas con neumáticos y los erizos de acero han pasado a ser parte del paisaje del centro histórico de la ciudad. Una de las prioridades de la defensa es el edificio del Teatro de la Ópera, símbolo de la ciudad. Odessa siempre ha sido una ciudad libre, una ciudad multinacional. También una ciudad donde todos viven en paz y hermandad. Pero en caso de amenaza necesitamos defender nuestra ciudad. Todos vamos a levantarnos y defenderla. Es la única vía. La Catedral Ortodoxa de Odessa es el ejemplo de cómo la guerra llegó como un huracán que borró en minutos la vida que habían reconstruido después de la caída de la Unión Soviética. Para muchos de los fieles que se reúnen en este templo, la posición de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, que apoya la guerra, es imposible de entender. Se preguntan por qué razón hoy sus vidas han quedado quebradas. Y para millones de ucranianos destruidas. Muchos temen que este solo sea el comienzo de un camino largo que lleve solo a más muertes y destrucción. Pase lo que pase, la vida nunca será la misma en Ucrania. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.